Amén, hermanos, el Señor les bendiga. Es una bendición y un agrado estar nuevamente junto a ustedes en el día de hoy para tratar un estudio, no siguiendo, ¿no es cierto?, la línea de la confesión. El pastor me comentaba que él iba a retomar el estudio de los pactos. Es un estudio difícil, ¿no es cierto?, que requiere también comprensión profunda, ¿no es cierto?, para poder entender lo que habla la confesión acerca de los pactos. Pero quisiera tratar el día de hoy en relación a la inerrancia de las Escrituras, pero principalmente, mis hermanos, en relación a la confiabilidad que nosotros tenemos en las Escrituras. Porque las Escrituras tienen una credibilidad a la cual nosotros arrojamos y ponemos nuestra fe en lo que la palabra dice, y en la cual sabemos que por medio de ella nos acercamos a Dios. Pero para tener esa confianza hay motivos de por medio y medios que Dios ha propuesto y ha puesto para que nosotros podamos tener la confianza de que lo que nosotros estamos leyendo es la palabra de Dios. Vamos a orar al Señor y a rogar dirección en esta hora. Padre, te doy infinitas gracias por esta oportunidad maravillosa que nos permites de estar reunidos como cuerpo tuyo, Señor. Dios mío, delante de ti, Señor, Padre, queriendo aprender de tu palabra, Señor, queriendo también regocijarnos en ella, sabiendo que tú le inspiraste, Dios mío, que tú a lo largo de siglos pusiste hombres idóneos, Señor, tanto para la producción de lo que hoy nosotros podemos leer, como también en la conservación y preservación de tu palabra sagrada que hoy tenemos en medio nuestro. Gracias te doy, Padre amado, por mis hermanos, y te ruego que nos permitas estar en estas horas o en estos minutos, Señor, delante tuyo, Dios mío, con nuestro corazón dispuesto a oír tu palabra, Señor, a estar dispuesto en nuestros corazones a querer conocerte más a ti, que eres nuestro único Dios verdadero. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermanos, cuando nosotros llegamos a la fe, aparecen muchas preguntas delante nuestro, muchas inquietudes también, y quizás una de las primeras preguntas que puede surgir, no digo que sea la primera, pero pueden ser una de las tantas preguntas, es ¿cómo puedo yo saber que lo que yo tengo en mis manos es confiable? ¿Cómo sé que la palabra de Dios es confiable? ¿Cómo puedo yo saber que lo que escribieron aquí, aquellos escritores que escribieron no se equivocaron, no erraron, no fallaron? ¿No es cierto? Entonces, los cristianos de alguna u otra manera se hacen estos cuestionamientos cuando conocemos al Señor, pero nosotros sabemos que en nuestros corazones obra algo maravilloso, que es el Espíritu Santo, que obra en nosotros para tener fe en Él, ¿no es cierto? Y sabemos que nuestra fe no es una fe ciega, una fe en la cual nosotros, en otras palabras, creemos ciegamente sin siquiera pensar con nuestras cabezas si acaso lo que está pasando con nuestros ojos es real o no. Porque de cierta manera también Dios ha puesto en nosotros una conciencia para poder también nosotros discernir las cosas, ¿no es cierto? Entonces, consideramos los cristianos pensar de dónde provienen las Sagradas Escrituras, de dónde vienen y de dónde viene la Biblia como tal. Y sabemos nosotros entonces que la Biblia, lo que hoy conocemos como Biblia, este compendio de libros, fue propuesto por Dios, ¿no es cierto? Y por medio de su Santo Espíritu permitió que se conformase lo que hoy conocemos como las Sagradas Escrituras. Nosotros, la Biblia que hoy tenemos está compuesta por 66 libros, ¿no es cierto?, de los cuales tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero también sabemos que en los manuscritos que se reconocieron entre ellos, los cuales se escribieron, o de los que se basaron tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, hubieron otros manuscritos los cuales con el tiempo la Iglesia no consideró dentro de lo que se conoce como canon, ¿no es cierto? Y entendamos que el canon significa, viene del griego, que significa regla o parámetro, en donde se determinó, ¿no es cierto? No fue por un tema de capricho, sino que hubieron varios criterios los cuales permitieron que se conformaran
las Sagradas Escrituras. La Biblia, hermanos, como ustedes saben, o quizás un dato que ustedes quizás no conocían, y si lo conocían, para que lo recuerden, fue escrita por 40 escritores a lo largo de todo el periodo que estuvo comprendido por 1500 años. 40 hombres en 1500 años escribieron lo que hoy tenemos como Biblia. No existe ningún libro en el mundo, hermanos, ningún libro que date su contenido en un periodo de 1500 años. No existe ningún texto con ese nivel de expansión de los autores. ¿Ya? No existe ninguna enciclopedia, ningún libro histórico, nada. La Biblia en ese aspecto es única. ¿Ya? Es única. Y el otro aspecto único también de las Escrituras es que no existe otro libro como tal en la tierra en la cual pudiesen, dentro de 1500 años, 40 hombres relatar o escribir cosas que en siglos se cumpliese, ¿no es cierto?, lo que escribió alguien 300 o 400 años atrás se cumpliese, ¿no es cierto?, al tiempo posterior. Entonces eso es lo también complejo para nosotros de poder entender cómo es posible entonces de que lo que escribió un hombre, como en el caso de Isaías, fuese tal o cual, ¿no es cierto?, como ocurrió, los sucesos ocurrieron, ¿no es cierto?, en el contexto real, en el tiempo real. Por eso, hermanos, que la Biblia tiene un testimonio propio, que es lo que trae el contenido bíblico que nosotros leemos, pero también hay una evidencia externa que también es maravillosa y abundante, y que muchas veces, para nuestra mente, muchas veces quizás en nuestro aspecto racional, nos llama también la atención el entender cómo Dios propuso los medios para que la Biblia llegase a ser lo que es, ¿no es cierto? Y nosotros podamos también creer que Dios hasta de los detalles más mínimos se preocupó para que hoy pudiésemos tener la palabra de Dios. Entonces, hermanos, estos libros componen, ¿no es cierto?, el mensaje central del Evangelio, en la cual su mensaje principal, como ustedes lo saben, nos apunta a Cristo, al Señor Jesucristo. La Biblia es un libro cristocéntrico, muestra a Cristo en cada uno de sus pasajes. A veces en algunos lugares es difícil ver a Cristo, ¿no es cierto? Y de hecho, cuando uno trata de pensar, aquí en este pasaje, ¿cómo puedo ver a Cristo? Pero muchas veces no lo vemos como la persona, sino que las circunstancias o los hechos nos muestran, ¿no es cierto?, el carácter de nuestro Señor. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, podemos ver muchas figuras de Cristo, ¿no es cierto?, o tipos, como se conoce también, tipos de Cristo. Vemos a un José, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, como un personaje fácilmente reconocible como un tipo de Cristo, ¿no es cierto?, en donde vemos el carácter de este hombre, un hombre entregado en absoluto a Dios, con una convicción y un corazón inclinado a la voluntad de Dios como pocos hombres. Y vemos también en su actuar y en lo que Dios hizo con él, cómo de cierta manera vemos el carácter de Cristo en él. Y así, mis hermanos, los libros que fueron conocidos y reconocidos con el paso de los años fueron incluidos entonces en este canon. El Antiguo Testamento, hermanos, es increíble cómo se llegó a producir y también cómo fue que finalmente se determinaron los libros. Estudiaba hace unas semanas atrás, un poco del contenido de la producción de tanto el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Y lo increíble de esto, hermanos, es que el Antiguo Testamento principalmente, cuando era escrito como tal, no eran escritos por medio de imprenta, sino que eran escritos a mano. Y lo increíble de esto era que la preparación de aquellos que escribían o transcribían era una preparación muy profunda. De hecho, el Antiguo Testamento se contabilizaban las letras, incluso las palabras, para saber cuántas palabras tenían que ver desde el comienzo hasta el versículo que estaba en el medio del Antiguo Testamento y de ese versículo hasta el final.
y esas palabras debían ser la misma cantidad. Si no eran las mismas, eso quiere decir que el escriba o escribió de más o escribió de menos, y ese libro, ese escrito era rechazado y tenía que comenzar de nuevo, partir de nuevo. Entonces, imagínense, hermanos, lo tedioso y lo riguroso entonces que significaba hacer copias de estos manuscritos. Y se hacían en pieles, también se hicieron en muchas ocasiones también en papiros, ¿no es cierto?, que eran hojas, pero lo más común era que utilizasen pieles de animales tiradas, ¿no es cierto?, que eran curtidas, como si fueran hojas en donde se escribía el texto sagrado. Y estos hombres tenían una preparación, ¿no? De ahí viene el concepto que nosotros vemos en el Nuevo Testamento de los escribas, ¿no es cierto? Pero posteriormente a Cristo existieron los masoretas, y no sé si alguna vez habrán escuchado hablar de ellos. Los masoretas fueron hombres escribas también, que son los que finalmente acumularon el texto que hoy en día nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, que se le conoce como el texto masorético, que es la escritura entonces de este Antiguo Testamento. Lo increíble de esto, hermanos, es que hubo una preservación tal de la palabra de Dios que, a pesar de que se han encontrado muchísimas copias, muchas copias del Antiguo Testamento y tanto del Nuevo Testamento, las diferencias que hay entre una copia y otra son muy pequeñas, muy pequeñas. Entonces, piensen de que otros autores de libros seculares se han hecho copias, ¿no es cierto?, pero no han tenido tal precisión como sí ha ocurrido con la escritura del Nuevo Testamento. Ahora, hermanos, ¿qué criterios existieron entonces para saber de qué es lo que era canónico o no? ¿Cómo saber cuáles libros sí o qué conceptos habían en cuanto a esto? Hay 4 requisitos que en este caso el protestantismo de cierta manera señaló para explicar los libros que están incluidos dentro del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y principalmente estaban, en el caso del Nuevo Testamento, era que tuviesen origen apostólico, ¿no es cierto?, atributos y fundamentos claros, ¿no es cierto?, del mensaje del Evangelio, ¿no es cierto?, para la Iglesia, lo cual es que al nosotros leer sabemos, ¿no es cierto?, el mensaje central del Evangelio, al leer las cartas del apóstol Pablo principalmente, las cartas pastorales y el Evangelio mismo como tal, ¿no es cierto? Y reconocemos entonces la pluma de estos hombres. De hecho, para nosotros es difícil no reconocer cómo escribe Pablo, y vemos la diferencia, por ejemplo, cuando escribe Juan. Solo al leerlo, nosotros podemos reconocer, esto me suena a Juan, ¿no es cierto?, o me suena a Pablo. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, a Juan diciendo en reiteradas ocasiones, ¿no es cierto?, no poniendo matices, sino que siendo muy claro que no existe términos medios, sino que está el infierno y está el cielo. También está la salvación y por otro lado está la condenación como tal, y hablando también Juan sobre el anticristo, que es el único que utiliza el concepto del anticristo. Entonces, muchos de estos conceptos, muchas de estas cosas fueron tomadas y entendidas para proponer y comprender, ¿no es cierto?, el canon en el caso del Nuevo Testamento. También hubo una aceptación universal por la iglesia primitiva. Los primeros cristianos, la primera iglesia, reconoció aquellos libros que sí fueron, de cierta manera, reconocidos por los apóstoles como tal, y también que fueron reconocidos por la iglesia como libros inspirados por Dios, en los cuales ellos atesoraron como tal. Y de hecho en eso encontramos la carta del apóstol Pablo, cartas que en algunos de los casos eran cartas personales, como la carta a Timoteo, la carta escrita, ¿no es cierto?, a Tito, que era como que, no es, imagínense, hermano, le tienen una carta personal a usted, pero el contenido era tan valioso que el hermano compartió esa carta y finalmente se hicieron muchas copias. Llegó a toda la Asia Menor las copias. Entonces, dentro de los distintos fragmentos que existen del Nuevo Testamento, de la palabra, a veces hay páginas escritas, se han encontrado recortes de fragmentos de partes del Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, de cartas que eran lo que quizás posiblemente alcanzaban a copiar dentro de los muchos viajes en los cuales trasladaban y llevaban las copias del mensaje de Dios. Es increíble, hermano, esto, ¿eh? Para nosotros, honestamente, en este tiempo de poder tener todo el compendio completo en nuestra mano y que nos cabe en una sola mano,
pensar que alguien andaba con una bolso, hermano, piensen eso, lleno de, a lo mejor de papiro, de algunos hechos con pieles, cargando las sagradas escrituras, lo que finalmente hoy se transformaría en la Biblia, es algo increíble, hermano, es algo increíble. Entonces, ¿qué pasaba? Que muchos de estos se trataban de copiar en los distintos lugares, hacer una copia lo más legítima posible para que, si yo, por ejemplo, iba con destino a otro lugar y estaba de paso aquí algunas semanas, dejar una copia, ¿no es cierto?, para poder nutrirnos de esa palabra que estaba ahí escrita, mensaje de parte de Dios. Y es increíble entonces también cómo la iglesia se edificaba de esa manera, hermanos. Pero hoy en día nosotros tenemos todo el texto, toda la palabra completa. Entonces, hermanos, debemos ser conscientes de esto y dar gracias a Dios por esto, hermanos. No debemos tomarlo como tan a la ligera. Porque, hermanos, lo que para nosotros hoy en día es algo normal, es decir, yo tengo la Biblia, incluso puedo tener 2 o 3 versiones en casa, ¿no es cierto? Me gusta más, por ejemplo, me agrada mucho la Nueva Biblia de las Américas, tiene un texto muy agradable en la lectura y muy fácil de entender, no perdiendo el rigor, ¿no es cierto?, de lo literal. Pero, hermanos, en aquel tiempo los hermanos no gozaban de este privilegio que hoy gozamos. Y es motivo también para agradecer a Dios, para darle gracias al Señor. Y también, hermanos, otro aspecto importante es la consistencia del mensaje de la palabra. La palabra tiene un mensaje, como les dije, cristocéntrico y que tiene que ser consistente. Hubieron muchos libros que ustedes han escuchado quizás llamar deuterocanónicos o apócrifos, que fueron libros los cuales se rechazaron del canon por no tener no ser cristocéntricos y por tener muchas veces doctrinas que se apartaban, ¿no es cierto?, de la doctrina central de las Escrituras. No eran libros para nada irreverentes como tal, pero no fueron considerados dentro del canon. Mucho en Israel, por ejemplo, tenía como lectura muchos de esos libros como parte de la cultura de ellos, como en el caso del libro de Judith, Tobías, por ejemplo, libros que eran fantasiosos, eran historias no verídicas, pero que sí la iglesia, o sea, en ese tiempo la primera iglesia y también Israel utilizó como parte de la lectura que tenían para nutrirse, ¿no es cierto?, de este mensaje. Y que en su tiempo fueron reconocidos como parte del texto. Entonces, a lo largo de los siglos, hubieron tiempos en donde estos libros sí fueron reconocidos como canónicos, pero ya asentando el mensaje del Evangelio, finalmente se determinaron estos 66 libros que hoy conocemos. El teólogo y erudito bíblico Barfield dijo: el canon del Nuevo Testamento se completó cuando Juan escribió Apocalipsis cerca del 98 después de Cristo, y no debemos confundir las evidencias históricas de la pausada circulación y autenticación de estos libros como evidencia de la lentitud de la canonización de estos por parte de la autoridad o de la iglesia misma. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el canon se terminó cuando ya los apóstoles escribieron lo último, que en este caso fue Juan, ¿no es cierto? No podemos decir con certeza en el año, el momento, pero se tiene una idea más o menos cuándo fue. Pero la circulación de este texto no fue tan fácil. Entendamos, hermanos, que una vez que pasaron los sucesos, alguien lo escribió, alguien lo documentó, y con el tiempo fueron recopilándose y armándose este pool de testimonios de lo sucedido tanto por los apóstoles como también por lo que sucedía en la iglesia, lo cual nosotros reconocemos en el libro de Hechos, que finalmente llegó a lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Pero entendamos que lo que sucedió con el Nuevo Testamento sucedió de igual manera con el Antiguo Testamento, pero obviamente que en una cantidad de años mucho mayor. Al punto de que nosotros reconocemos cómo el Señor, Él citaba las Escrituras, ¿no es cierto?, llamándola como sí misma las Escrituras, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Y nosotros aceptamos eso. Los judíos en el primer siglo, aquellos que siguieron a Cristo, también aceptaron, ¿no es cierto?, que el Señor como tal llamaba las Sagradas Escrituras a lo que nosotros hoy conocemos como el Antiguo Testamento, citando, ¿no es cierto?, a Moisés. Y cuando entendemos a Moisés, entendemos la ley de Dios, los profetas, los escritos en donde tenemos libros poéticos y libros históricos que eran parte central, ¿no es cierto?, del testimonio de Dios,
y que hoy también, hermanos, nosotros tenemos a nuestra disposición. Hebreos 11:6, si quieren ir a su Biblia, hermanos, nos pone un punto central también en lo que tiene que ver con nuestra posición delante de las Escrituras. Hay algo importante que cada uno de nosotros tiene o debe tener para ir a las Escrituras. Como ustedes sabrán, cuando hablamos de Hebreos, y si estamos hablando de Hebreos 11, estamos hablando entonces de la fe, ¿cierto? Y Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos con fe a las Escrituras. Creemos que es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Han habido personas como, ¿ustedes les suena? Strobel, un escritor, que él escribió un libro, El caso de Cristo, en donde él no creía en Cristo y se decidió investigar, decir, bueno, dijo, no me voy a quedar con lo que dice la Biblia, no. Fue mucho más suspicaz y empezó a investigar toda la evidencia externa. Hermanos, y adivinen a qué conclusión llegó Strobel, a que Cristo estuvo. Toda la evidencia histórica, científica, arqueológica, geológica, apunta a que Cristo vino, a que Cristo murió en la cruz, a que Cristo estuvo aquí en medio de los hombres, trayendo el mensaje de parte de Dios. Entonces, para nosotros, no quiere decir que tengamos que hacer como lo hizo Strobel. De cierta manera, Dios usó esta investigación que este hombre hizo para, primero que nada, para él, para su propia vida. Eso generó en él un impacto, un cambio en su vida que le permitió finalmente creer en Dios. Creer en el Dios que al principio dudaba y buscaba cómo, investigaba para saber si existía realmente, pero finalmente la evidencia lo convenció. Nosotros los seres humanos, hermanos, tendemos a hacer entonces como, al igual que Tomás, dudar, ¿no es cierto?, de lo evidente. Los discípulos cuando estaban ahí con Tomás le dijeron, ¿no es cierto?, que él había estado ahí, pero él, ¿no es cierto?, en su porfía, y no digo que tenemos nosotros una posición mejor que la de Tomás, porque quizás seríamos iguales, no quiso creer, y nosotros no hubiésemos creído, ¿no es cierto?, si no hubiese sido porque el Espíritu Santo nos convenció, hermanos. Puso en nosotros el don de la fe para poder creer en el Señor. Creemos en la Biblia y creemos en su contenido porque creemos en el autor de la Biblia, que es Dios. Y hemos puesto nuestra fe en Él, pero como les dije, no una fe ciega. También discernimos y nos damos cuenta, ¿no es cierto?, de que hay toda esta evidencia externa que le da un respaldo a lo que la palabra de Dios señala. Nosotros, hermanos, somos salvos no por el hecho de que todo cuadre y sea perfecto, sino que por medio de la fe, como dice Efesios 2. Por medio de la fe es que nosotros salvos. Hemos creído que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, nuestro Salvador. Porque el mensaje del Evangelio se centra en Jesucristo y cómo Dios permitió, ¿no es cierto?, de que un justo muriera por los injustos. Que el pago de mi pecado fuese atribuido a nuestro Salvador Jesucristo. El pago de su pecado, hermanos, se atribuyese a Cristo. Y la Biblia entera, entonces, habla de esto. Muestra, entonces, como les mencionaba delante en Isaías, cómo el Mesías, ¿no es cierto?, fue escarnecido, dando detalles increíbles, hermanos, como si Isaías se hubiese sentado enfrente al ver todo lo que al Señor le estaba ocurriendo, y empezó a detallarlo y a escribirlo tal cual como estaban sucediendo las cosas, ¿no es cierto? Incluso ese pequeño relato cuando dice que sus ropas, ¿no es cierto?, se sortearon, ¿no es cierto?, fueron jugadas a la suerte, y fue exactamente lo que ocurrió. Pero ¿qué vemos nosotros en el relato del Nuevo Testamento? Que cada cosa que ocurría, dice ahí la Escritura, fue para que se cumpliese lo que había sido escrito, para que se cumpliese una y otra vez lo que había sido escrito. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Hermanos, la palabra de Dios tiene ese propósito final de santificar nuestras vidas. Cuando nosotros nos encontramos con la palabra de Dios, hermanos, nos damos cuenta de que produce algo en nosotros que no produce ningún otro texto, ningún otro libro, ninguna otra filosofía. Nada produce en nuestro corazón lo que produce la palabra de Dios. Nada confronta nuestro pecado. No existe ningún libro, hermanos. Usted puede leer libros del Dalai Lama, de quizás cuántos otros hombres que a lo largo de la historia han sido hombres sabios, pero ninguno va a confrontar el pecado como si lo hace la palabra de Dios. Muchos de esos libros o muchos de estos filósofos lo que hacían era permitir que la persona nublara su mente, pasar de largo su pecado para vivir su vida. Es decir, en otras palabras, como no te fijes en tu pecado, vive, simplemente déjate vivir. Porque obviamente cuando el hombre tiene conciencia de su pecado no puede estar tranquilo. Y ahí es donde nuestra alma necesita de un redentor, hermano. Y esa es la necesidad profunda de nuestra alma, porque estaba el hombre enemistado con Dios y fue necesario que nosotros fuésemos redimidos delante de Dios por medio de Jesucristo. Él es nuestro redentor. Entonces, nosotros por medio del Espíritu Santo, hermanos, reconocemos la verdad de las Escrituras. La palabra de Dios juzga cualquier otra afirmación y aseveración de la verdad en el universo. Todo lo que la palabra de Dios nos señala y de lo que nosotros podemos ver, la Biblia, Dios por medio de su palabra lo juzga. La Biblia juzga nuestra razón, nuestra filosofía, toda nuestra cosmovisión de todo lo que creemos, incluso de la presunción. Todo esto es permitido, ¿no es cierto?, que nosotros lo comprendamos a través de su palabra. Y por eso, hermanos, que nosotros obedecemos no como una obediencia ciega, sino porque en nuestra conciencia y en nuestros corazones entendemos de que es lo justo, ¿no es cierto? Porque Dios envió a un justo para morir por los injustos, por gracia. Entonces, para nosotros, hermanos, cuando eso hace clic en algún minuto en nuestra mente, es como que nuestra mente explota y pensamos cómo un Dios tan grande puede tener tanta misericordia sin tanto pecado en nosotros. Y es un cúmulo, ¿no es cierto?, de pecado de toda la humanidad, la cual Dios perdonó por medio del sacrificio de Cristo. Hermanos, debemos siempre orar para que aquellos que no conocen a Dios le puedan conocer como nosotros le conocimos. Las personas no cristianas no reconocen la autoridad de la palabra de Dios y principalmente porque para ellos es locura. El apóstol Pablo lo dijo, ¿no es cierto? Lo dijo, es locura para los que se pierden. Porque en realidad, hermanos, es loco. Si uno lo mira a veces racionalmente, la fe en Cristo es algo que para muchos es una locura. ¿Cómo voy a creer en alguien que Dios envió a morir por algo que no tenía valor, que éramos nosotros? ¿Cómo un Dios va a inmolarse a sí mismo? No tenía sentido racionalmente. Pero vemos el amor de Dios para con nosotros. Como dice la Biblia, en que siendo aún pecadores, Cristo murió, hermanos, por nosotros. Dios es misericordioso. Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Entonces, en la carne, hermanos, en nuestra carne, es imposible que nosotros nos podamos sujetar a Dios, que podamos obedecerle como tal. En nosotros llega la obediencia cuando conocemos la ley de Dios. Y cuando gustamos su ley, la entendemos y comprendemos que viene de Dios, Dios pone en nosotros el obedecer la palabra de Dios. No viene como de un acto natural del ser humano. Hermanos, el hombre, nuestro acto natural es desobedecer a Dios. Y es el Espíritu Santo de Dios que nos santifica y nos lleva a la obediencia de Cristo. No es como yo me levanto en la mañana, hoy día sí que ando obediente, hermanos. Hoy día desperté obediente. No, hermanos, hasta en nuestra mente fallamos. Los primeros pensamientos al levantarnos, fallamos.
¿no es cierto? Pecamos en nuestro pensamiento muchas veces, murmuramos contra Dios muchas veces también. Y a veces no lo hacemos con el deseo de hacerlo, pero está ahí, en nuestro ser. Y vemos entonces el pecado en nosotros y la necesidad y la asistencia constante del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso que el creyente nosotros no somos creyentes autónomos, sino que somos totalmente dependientes de Dios y tenemos al cuerpo de Cristo, ¿no es cierto?, para apoyarnos y ayudarnos los unos a los otros. Juan capítulo 3 dice, el Señor dice en Juan 3, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, ¿no es cierto? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es decir, hermanos, nosotros nos apartamos de la verdad. El hombre se aparta de la palabra de Dios porque en ella está la luz. Por eso que usted, hermanos, en lo racional nunca vamos a encontrar a alguien que diga algo bueno de la Biblia de la nada. Nunca. Usted siempre va a escuchar de cualquier persona, incluso, y lo más podríamos decir que divertido, aunque no lo es, la persona no puede que no conozca nada. No sabe ni el nombre de un autor, va a decir Pablo, a lo mejor así como de manera súper poco precisa, pero va a decir que es un libro falso, que fue inventado por los hombres, etc. Y yo le digo, bueno, no he visto ningún libro todavía que sea escrito por extraterrestres y que sea bestseller, no hay ninguno. Todos hasta la fecha son escritos por hombres. Y la Biblia fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios, inspirada por el Santo Espíritu de Dios. Entonces, nosotros, mis hermanos, no es que vamos a batallar, pero sí tenemos la responsabilidad de defender nuestra fe, dar testimonio de ella. Y por eso es que es necesario que nosotros conozcamos la Biblia. Es importante que como creyentes no simplemente utilicemos la Biblia como un libro devocional, simplemente como para traer refrigerio a nuestra aflicción en ocasiones cuando nos sentimos afligidos, acongojados, que sabemos que la Biblia nos ayuda. Cuando yo estoy afligido en mi corazón y yo voy a la palabra de Dios, la palabra de Dios para mí es un deleite, es un refrigerio, un manjar para mi alma. Pero también, mis hermanos, nosotros debemos ir a la palabra con un carácter o con una necesidad imperiosa de conocer al autor de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Conocer a Dios a través de su palabra. Entonces, Isaías 55 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así dice Isaías 55. Ese es el objetivo de la palabra, que haga lo que el Señor ha determinado que haga. Hebreos, en su capítulo 4, del verso 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso, hermanos, que la persona del mundo, cuando no cree en Dios y lee la palabra, se siente aterrado muchas veces porque la palabra desnuda nuestra condición, nos muestra lo que somos, en qué condición estamos. De hecho, cuando una persona cualquiera se enfrentase a leer Romanos, hermanos, piensa usted que ha leído Romanos. Romanos es un libro que nos destruye. Yo cuando leí literalmente Romanos y lo comprendí, o sea, conscientemente, me destruyó. El orgullo del ser humano lo destruye. Porque en nosotros hay pecado, ¿no es cierto? Y no, el apóstol Pablo, con una gracia dada por Dios, porque no era que el apóstol Pablo fuese simplemente inteligente o tuviese una capacidad especial, que Dios sí se la otorgó, pero escribe con tanta precisión y detalle la condición de nuestra alma, y señala que no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Citando las Escrituras. Citando las Escrituras. Entonces, hermanos, para un no creyente es encontrarse en un shock al leer las Escrituras, ¿no es cierto? Pero para nosotros es testimonio de la obra de Dios. Entonces, hermanos,
es importante que nosotros podamos entender que la palabra de Dios, luego de este contexto, es infalible. ¿Qué quiere decir? Que es en su totalidad inspirada por Dios. Cada pasaje que usted pueda leer, hermano, debe creer que fue inspirado por Dios, porque sí obra la palabra de Dios en nuestros corazones. Cuando leemos un salmo, hermanos, difícilmente al leer un salmo podemos decir, no, esto realmente no viene de Dios. Cuando el salmo realmente nosotros vemos que su prosa, su texto, es inspirado por Dios. Y finalmente, que existe, ¿no es cierto?, el concepto de la inerrancia de la Biblia o de las Escrituras, que no contiene errores. Entonces aquí puede haber debates. Las personas pueden decir, oye, pero sí tiene errores, sí tiene fallas en aquí o en este otro lugar. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Vamos a decir, bueno, entonces la Biblia no es confiable, ¿sí es confiable? Ahora, debemos entender lo siguiente. Los documentos del Nuevo Testamento son confiables y creíbles históricamente. La historia lo señala, ¿no es cierto?, que lo que sucedió, así sucedió, ¿no es cierto? Los tiempos, los lugares, los momentos fueron y sucedieron como tal. Ahora, ¿qué sucedió? Que los autógrafos originales, como fueron escritos, lamentablemente esos autógrafos se perdieron. Se hicieron copias de esos autógrafos y posteriormente alguien copió nuevamente y lo volvió a copiar y lo volvió a copiar. Y finalmente los textos, los manuscritos que llegaron a la mano de los hombres que tradujeron la Biblia, en este caso, para nosotros, los traductores más conocidos en habla hispana son Casiodoro, ¿no es cierto?, de Reina, Casiodoro de Reina, ¿no es cierto?, y Cipriano de Valera, fueron los que finalmente tradujeron el texto a lo que nosotros conocemos como la versión Reina Valera. Y la traducción que ellos hicieron, la hicieron de los manuscritos que tenían disponibles. Y entre esos estaban el texto del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, que era, en el caso del Antiguo Testamento, era el texto masorético y el Nuevo Testamento el Textus Receptus, que era la compilación en griego de los manuscritos que en ese entonces estaban disponibles. Entonces, hermanos, imagínense todo lo que ocurrió para que finalmente estos hombres tradujeran este texto al español, para que llegara la palabra de Dios a nuestros oídos, a nuestra mente, a nuestro corazón. Claro, y en ese traslado, en ese escribir de un hermano, de otro, y que se traspasó, hubieron diferencias entre unos manuscritos y otros, pero lo increíble es que las diferencias son ínfimas, hermanos. Un libro escrito en un periodo de 1500 años, con diferencias muy pequeñas, gramaticales simplemente, es algo que nosotros no podemos pensar de que Dios no preservó su palabra, porque sí lo hizo. Sí lo preservó. Y sus doctrinas se mantienen intactas, y su enseñanza se mantiene intacta, y el mensaje de Dios también se mantiene para la iglesia al día de hoy. Entonces, hermanos, la palabra de Dios tiene ese carácter inerrante, infalible, ¿no es cierto?, en la cual nosotros podemos ir confiadamente y sabemos que tenemos el testimonio necesario para lo principal, para conocer a Dios, ¿no es cierto?, conocer a su Hijo Jesucristo, ¿no es cierto?, y conocer y entender de que la salvación que nosotros obtenemos no es por mérito propio, sino que viene a través de nuestro Salvador Jesucristo. Por eso Juan dice, el que tiene al Hijo, tiene al Padre, ¿no es cierto? Y también Juan dice, el que no ha creído en el Hijo, ¿no es cierto?, ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo. Entonces, hermanos, el mensaje del Evangelio es un mensaje cristocéntrico y la palabra lo demuestra todo el tiempo. El carácter de Jesús se demostraba entonces, como les dije, a lo largo de toda la palabra y es digno de confianza para nosotros. Y también el hecho que el mismo Señor citase en muchas ocasiones, en el caso del Antiguo Testamento se citó a Deuteronomio en varias ocasiones, da a entender también de que nosotros tenemos el respaldo y la confianza de que los textos que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, también, ¿no es cierto?, era la palabra digna y fiel de Dios, en donde tenemos los mandamientos de Dios dados por Él. Entonces, hermanos, hay una serie de
acontecimientos históricos a lo largo del tiempo que para nosotros nos dan la tranquilidad y el respaldo, ¿no es cierto?, de que lo que nosotros hoy tenemos es fidedigno. Un respetado erudito conocido como F.F. Bruce, probablemente ustedes lo han escuchado, dice: no existe en el mundo ningún cuerpo de literatura antigua que goce de tan buena certificación textual como el Nuevo Testamento. Y cita Bruce: Homero, que fue escrito en el 900 a.C., que escribió la Ilíada, probablemente a ustedes les suena la Ilíada, ¿no es cierto? Un libro, ¿quién no lo conoce, la Ilíada? Escrito en el 900 a.C. La copia más antigua de la Ilíada fue 400 años antes de Cristo, y fue escrito en el 900 años antes de Cristo, o sea que hay una diferencia de 500 años, desde cuando se escribió hasta cuando se tiene la copia más antigua. Y existen actualmente originales 643 copias de ese libro, que son altas igual, ¿no es cierto? Son un montón de copias. Del Nuevo Testamento, hermanos, su escrito fue del 40 al 100 después de Cristo. En ese periodo se escribió entonces el Nuevo Testamento. Y la copia más antigua se escribió 25 años después de Cristo. Eso quiere decir que a 25 años de los sucesos originales, no 500 años, 25 años. Y existen más de 24.000 copias, hermanos, de tanto textos completos como manuscritos del contenido del Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, la Biblia tiene una cantidad de copias increíblemente altas para poder nosotros tener claridad de que el testimonio que dice ahí es cierto. Y lo que les comentaba, lo más increíble, es que lo parecido de unos manuscritos que fueron encontrados en un lugar a cientos de kilómetros de otro, son ínfimos las diferencias. Son textos idénticos unos a otros. Incluso cuando se han encontrado fragmentos, o sea, un trocito como hecho pedazo, ¿no es cierto?, y se encuentran simplemente fragmentos, son textuales, ¿no es cierto?, unos con otros. Y eso, hermanos, vemos la mano de Dios en eso. La mano de Dios poderosa preservando ese texto para que hoy nosotros lo conozcamos. Y es, hermanos, para nosotros algo que debemos dar gloria a Dios y dar gracias a Dios por esto. Dar muchas gracias a Dios. Cuando yo, hermano, leía esto y lo estudiaba, yo me maravillaba, hermano, de ver cómo Dios hizo todo esto de manera tan sublime. Cómo Dios se propuso que hombres, primero que nada, los inspirara a escribir, y algunos no a escribir, sino que simplemente a observar los hechos. Y luego de eso, esa persona que observó los hechos, Dios lo inspiró a escribir los hechos. Y en la Biblia vemos como en muchos lugares, en Esdras, habla, ¿no es cierto?, de la escritura, de respaldar, ¿no es cierto?, de entender que es necesario que sea respaldada la palabra de Dios. Pero también, con el paso de los años, Dios también tomó a hombres para poder copiar eso y finalmente traducirlo a los distintos idiomas que este mundo tiene. Hoy en día, como ustedes sabrán, a través de las Sociedades Bíblicas Unidas, se han traducido la Biblia a muchos, bueno, casi todos los idiomas principales tienen su traducción, pero ahora los esfuerzos están en que en los dialectos, ¿no es cierto?, que son de tribus muchas veces que no son comunes, también pudiesen llevar, ¿no es cierto?, el mensaje del Evangelio a esos lugares. Aquí en América existen muchas tribus que tienen dialectos propios que no son comunes, y aún así también el Evangelio ha llegado a ellos. Nosotros podemos conocer el testimonio de William Carey, que probablemente ustedes lo conocen, como en la India también él llevó el mensaje del Evangelio y generó la primera traducción de la Biblia a su propio idioma. Y conocieron la palabra de Dios y conocieron, ¿no es cierto?, los primeros creyentes en aquellos lugares que conocieron la palabra de Dios. Entonces, hermanos, todo esto, hermanos, es para que nosotros podamos entender de que Dios ha preservado el mensaje de la palabra de Dios, ha tenido una unanimidad en este mensaje en estos 1500 años.
en donde vemos cómo autores que han escrito de tantos siglos atrás no discrepan de lo que dicen otros, sino que claramente la inspiración del Espíritu Santo permitió de que todo este mensaje se centrara, ¿no es cierto?, en un hilo conductor que es el Señor Jesucristo, apuntando al Señor. Por eso que cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento y habla de la tierra prometida, habla del Mesías, el Salvador, está apuntando a uno que nosotros ya conocemos, a uno que ya vemos. ¿No es cierto? El pueblo de Israel veía de lejos la tierra prometida. No lograron entrar a ella, como nosotros sabemos. Había un propósito de Dios. Y también veían a su Salvador. Moisés, ¿no es cierto?, es un tipo de Jesús porque ellos esperaban ser rescatados del cautiverio en Egipto y fueron finalmente rescatados. Y vemos como después el pueblo, ¿no es cierto?, al igual que nosotros, hermanos, siendo rescatados, y muchas veces nos reprochamos, el pueblo de Israel se reprochaba, ¿no es cierto?, a Moisés de que nos sacaste de donde fluía leche y miel para pasar hambre, para pasar, ¿no es cierto?, dificultades, pero vemos cómo Dios a lo largo de todos esos años trató el corazón de ese pueblo. Hermanos, así también Dios a través de su palabra trata nuestros corazones. La Biblia hace eso en nosotros, hermanos. No simplemente nos da intelecto, más entendimiento, sino que lo que hace es tratar nuestro corazón, que necesita ser enseñado, corregido, necesita ser lanzado al suelo a los pies de Cristo, para que nosotros podamos entender que necesitamos de un Salvador, necesitamos del Señor. Y eso es lo que hace la palabra en nosotros. Como les dije entonces, toda la Biblia apunta a un solo hombre, que es nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia nos dice en Santiago capítulo 4, verso 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. No hay otro lugar en el cual, hermanos, podamos acercarnos a Dios. Nosotros estamos en este lugar, de hecho, hermanos, porque anhelamos a Dios, conocerle más, porque sentimos gratitud en nuestro corazón hacia Dios y porque de cierta manera sabemos que somos necesitados y faltos delante de Él y que venimos en arrepentimiento cada día buscando la misericordia, buscando la bondad de Dios para nuestras vidas. Hermanos, entonces debemos tomar todo esto y atesorarlo, entender de que el testimonio de Dios para nosotros, hermanos, es claro y evidente y debemos darle entonces muchísimas gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él nos ha dado. Ahora, hermanos, hubiese darle muchas otras evidencias, lo que sí, darle como... quisiera citarle un pequeño párrafo que probablemente ustedes hayan escuchado hablar de George McDowell, un escritor. George McDowell tiene un libro que se llama La nueva evidencia que demanda un veredicto. Es un libro extraordinario, no sé si ustedes lo han podido algún minuto ojear, donde hace una investigación, pero muy acuciosa, que habla en relación a la evidencia que existe, ¿no es cierto?, de la veracidad con la cual fue realizada, ¿no es cierto?, las escrituras y también de los argumentos históricos. Y él dice en este libro, durante las excavaciones de Jericó en la década de los 30, el arqueólogo Garstan halló algo tan deslumbrante que una declaración de lo que se encontró fue preparada y firmada por él y miembros de su equipo en relación a estos hallazgos. Garstan dice, en cuanto al hecho principal entonces, no queda duda, los muros, hablando de Jericó, los muros de Jericó cayeron hacia afuera tan completamente que los atacantes podían trepar sus ruinas para entrar a la ciudad. ¿Por qué es tan inusual? Porque los muros de las ciudades no caen hacia afuera, lo hacen siempre hacia adentro. Y sin embargo, Josué 6:20 dice, voy a citar Josué 6:20, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El muro se derrumbó
el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. La arqueología no comprueba que la escritura es la palabra de Dios inspirada e inerrante, pero ningún descubrimiento arqueológico ha desaprobado la veracidad y confiabilidad histórica del texto del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, hay evidencia tan profunda que hay personas que han dedicado su vida, hermanos, literalmente a investigar todo esto, a investigar cada suceso, cada cosa. Incluso hace poco se han hecho investigaciones del lugar donde estaba, ¿no es cierto?, lo que se conoce como Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto?, encontrando evidencia de que ese pueblo existió y que quedó enterrado, ¿no es cierto?, bajo la tierra. Bueno, no lo encontraron a la superficie, sino que lo encontraron a profundidad. Entonces, hermanos, en cada lugar histórico que vemos en la Biblia se ha encontrado, cuando han buscado, se ha encontrado evidencia de que esos lugares existen. Entonces, hermanos, debemos entonces nosotros entender que todo esto es una evidencia clara para nosotros que lo que dice la Biblia así sucede, ¿no es cierto? Porque hay una evidencia detrás. No es simplemente fue porque alguien dijo no ocurrió tal cosa y sucedió en tal momento, sino que también hay evidencia clara. ¿Qué otra cosa nos parece muy interesante cuando nosotros leemos, por ejemplo, párrafos como en Números o Deuteronomio? Hermanos, podemos ver el grado de detalle incluso en dar números específicos. No dice cerca de 600 o no dice cerca de 400, sino que da números enteros y números definidos de ciertas cantidades de personas, ¿no es cierto?, distancia de lugares, números que para algunos de nosotros pudiese parecer no tener mayor sentido, pero hermanos, el tener esa exactitud declara, ¿no es cierto?, y da a entender de que hay un registro y hay hechos, ¿no es cierto?, que ocurrieron y que fueron evidenciados a lo largo de la historia. Juan capítulo 7, y con esto termino, dice 7:16, perdón. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Hermanos, el Señor claramente, su palabra, nos da a entender de que si nosotros confiamos en Él, entonces también estamos confiando en Dios. Que todo el precepto, que toda la enseñanza que nosotros tenemos de la palabra de Dios nos lleva finalmente a Dios. Nos lleva a Cristo, pero finalmente nos lleva a Dios. Porque Él, mis hermanos, es el consumador de nuestra fe. En Él hemos puesto toda nuestra fe. El Espíritu Santo de Dios, entonces, hermanos, lo que hace hoy en día nos recuerda, ¿no es cierto?, nos lleva a Cristo, nos muestra al Señor. Cuando nosotros tenemos duda de la palabra, hermanos, no tenga temor de pensar de que el Espíritu Santo no nos va a dar conocimiento, capacidad de entender. El Espíritu Santo nos da el entendimiento, nos asiste para poder comprender su palabra. Y cada vez que nosotros no entendemos, debemos rogar al Señor para que nos dé entendimiento. Ahora, hermanos, importante señalarles, no quiere decir cuando hablamos de nuestra Biblia que hoy tenemos, que nosotros en nuestro contexto utilizamos la Reina Valera, pero sabemos que también hay otras traducciones. Muchas veces vamos con temor a aquellas traducciones, es decir, como esa traducción a lo mejor no es tan buena como esta otra, pero hermanos, en rigor lo que han hecho las traducciones han ido modelando o modulando el texto en el sentido de hacerlo con un castellano más accesible, más claro. Por eso yo le decía de que me agrada mucho la versión de la Nueva Biblia de las Américas, porque a pesar de ser un texto literal, ¿no es cierto?, o de un formato literal como es la Reina Valera, tiene una forma más cercana por su castellano, ¿no es cierto?, no ocupa el vosotros, ¿no es cierto?, ni ocupa esa terminología más romántica del castellano, sino que ya ocupa el nosotros, ¿no es cierto?, y es más cercana en cuanto también a las medidas. Por ejemplo, nosotros leemos en pasajes como una cierta cantidad de codos, en cambio ahora ya esta Biblia habla de metros, en distancias que para nosotros son más claras, más
familiares. Entonces, vamos a utilizar siempre, quizás, por mucho tiempo, no lo sé, la Reina Valera, pero no temamos a veces a ir a otra versión para consultar o para de repente esclarecer un texto que sí es de mucha ayuda para nosotros. Por lo menos, versiones que yo he utilizado como consulta está la Biblia de las Américas y también la Nueva Versión Internacional, que nos ayuda a veces a esclarecer ciertos pasajes que en el castellano que tiene la Reina Valera no es tan fácil. Por eso que cuando un nuevo creyente se enfrenta a la Biblia y nos enfrentamos al castellano de la Reina Valera, a veces nos parece difícil a veces entender algunos pasajes, pero sí, eso nos puede ayudar bastante a poder entender de mejor manera el texto bíblico. Hermanos, seamos bendecidos por su palabra, vayamos a ella con confianza, como les señalé durante este pequeño estudio, porque no podía dar para hacerlo más grande. Debemos ir a la palabra de Dios con total confianza, hermanos, sabiendo que Dios ha inspirado su palabra, hermanos. Y para mí eso es un refrigerio a mi corazón, saber de que Dios preservó todo, absolutamente todo, el proceso, incluso hasta las palabras mismas que están en las Sagradas Escrituras. Y hermanos, debemos también entender y comprender que la palabra de Dios, hermanos, es el único medio por el cual conocemos a Dios. En algunas ocasiones podemos pensar de que la palabra de Dios o pudimos haber pensado, mejor dicho, de que no era lo suficiente. A veces muchas personas que vienen de distintos contextos religiosos han buscado a Dios a través de experiencias. Buscando a Dios no a través de su palabra, sino que la experiencia sea la que me muestra a Dios. Pero finalmente eso ha generado una distorsión de tal grado, hermanos, que cada experiencia son unas distintas de otras. Ninguna se alinea para decir esta experiencia igual a la de esta otra, y con todas esas experiencias podemos formar una experiencia única. Hermanos, no. Nos hemos dado cuenta con el paso de los años que las experiencias no nos muestran a Dios como sí lo hace la palabra, que centraliza, ¿no es cierto?, lo que Dios quiere. Por eso que cuando nosotros vamos a la palabra sabemos que tenemos a la profeta segura, que es la palabra de Dios. Es la palabra profética segura en la cual encontramos a Dios, ¿no es cierto? A veces buscábamos, como les decía, a Dios a través de distintas experiencias, formas, ¿no es cierto?, palabras, pero hemos olvidado de que Dios dejó su palabra. No dejo de recordar ese pasaje, ¿no es cierto?, y ese relato cuando estaba el rico y Lázaro, y en esa parte cuando estaba el rico y le decía a Abraham, por favor, ya que no le permitió que Lázaro pasase al otro lado a untar su lengua con agua, porque tenía sed el rico, y a él le dice, bueno, si no va a venir para acá, por favor, que vaya donde mis hermanos y les diga el lugar de tormento en el cual estoy para que crean. Como Lázaro va a estar vivo, le van a creer porque va a venir de los muertos. ¿Y qué fue la respuesta que le dio Abraham, ¿no es cierto?, al rico? Dijo, ni aunque se levantase alguien de los muertos creería. Entonces, ¿qué les dijo? A los profetas, a la ley a los profetas tienen, a ellos oigan. En otras palabras, hermanos, vamos a la palabra. Ahí es donde debemos poner nuestros oídos. Ahí está el testimonio de parte de nuestro Dios en el cual encontramos salvación. Amén. Amén. Hermanos, oremos al Señor. ¿Tienen alguna pregunta antes de, hermanos? ¿Alguna observación? ¿Algo que quisieran comentar al respecto? Porque es un estudio. ¿No? Oremos entonces. Oremos al Señor. Mi buen Dios, te damos infinitas gracias por tu gran bondad para con nosotros, Señor. Perdona, Señor, nuestras imperfecciones, nuestras faltas delante tuyo, Señor. Padre, pero te reconocemos a ti como nuestro único Dios verdadero y te damos gracias, Señor, porque nos has dado tu santa palabra. Señor, que es infalible. Señor, que tu palabra, Señor,
no falla en ninguno de sus puntos, Señor. También, Señor, entendemos, Dios mío, que tu palabra es inerrante, Señor, en todo su contenido. Padre, y para nosotros es un privilegio el poder que hoy, Señor, tú nos hayas permitido tenerte a ti, Señor, por medio de aquellas palabras que fueron escritas por tantos hombres durante cientos de años. Y Dios mío, que son el testimonio fiel de tus sagradas escrituras, Señor. Padre, dispón nuestros corazones para buscarte más, Señor. Padre, hoy gozamos y disfrutamos del hecho de tener tu testimonio en nuestras manos. Lo podemos llevar a donde quiera que vayamos, Señor. Pero muchas veces, Señor, estamos tan atareados, Señor, tan absortos de nuestros deberes, de nuestras funciones en esta tierra, que no le damos el tiempo necesario para buscarte, Señor. Perdona por nuestra negligencia, Señor. Perdona si ocupamos mal nuestro tiempo y no le damos el tiempo oportuno y necesario a la búsqueda de tu santo nombre, Señor. Ayúdanos, Padre, te ruego por mis hermanos, te ruego por mi vida para que nos ayude, Señor, a buscarte más, Padre, a permitirnos, Señor, deleitarnos en tu verdad, porque en ella te encontramos a ti, Señor. Padre, que es una perla preciosa para nuestras vidas, Señor. Tu palabra es algo, Dios mío, en la cual no se compara absolutamente nada, ni el alimento más exquisito a nuestro paladar puede compararse como lo es tu palabra para nuestra alma, Señor. Padre, pon en nuestros corazones hambre de ti, Señor, para buscarte cada día, Señor. Así como alimentamos nuestros cuerpos, Señor, día tras día, saciamos nuestra sed. Permite, Señor, también saciar el hambre y la sed de nuestra alma que tienen de ti, Señor. Te ruego por mis hermanos en esta hora. Te ruego por la iglesia de Linares, Señor, para que esta hambre y sed por ti, Señor, permanezca y se acreciente con el tiempo, Señor. Te ruego por esta iglesia, Padre, y para que crezca, Señor, y dé fruto, Dios mío. Y permite, Señor, que también el deseo y el anhelo por buscarte a ti, Señor, también crezca en cada uno de nuestros corazones. Te lo ruego todo esto, Padre, en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén, hermanos.